Disculpen, la verdad se me pasó y como estoy un poco familiarizado con Meet solamente para el seminario y la parte que tenemos en la plataforma en comunidades, no la uso mucho por eso. Pero bueno, para la próxima vemos si ya la hacemos por Meet. Bueno, esta Profe, semana era yo la que pedí eso. Sí. Es porque no me deja activar la cámara acá. Así que si no les molesta eso, no pasa nada. No pasa nada, dale. No hay problema. Bueno, escúchame. A ver, ¿qué más? Teníamos que ver la unidad 4 esta semana. ¿Qué pudieron ver? Antes de arrancar, ¿tienen alguna pregunta de lo otro? De lo que estuvimos viendo la semana pasada y la anterior, en toda la unidad 2, donde tendríamos que haber evaluado la parte de historia clínica, todo lo que es laboratorio normal. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? Bueno. En la unidad 4 lo que habíamos comentado, o sea, los temas principales es trabajo de parto. El tema principal es trabajo de parto. No sé si tenemos ahí una historia clínica en la unidad, si alguien la quiere leer. Bueno, profe, yo puedo leer. Dale, te escuchamos. Bueno, Clara García, edad 20 años, gesta 1 para O grupo sanguíneo A RH positivo. Embarazo de 39 semanas 4 días, según la fecha de última menstruación, del día 15 de marzo de 2007. Consulta al centro de salud por presentar dolores de parto y pérdida de líquido espeso por la vagina. No trae el carnet perinatal, pero refiere tener un embarazo bien controlado con vacunas correspondientes. Antecedentes familiares: madre hipertensa, resto SP. Antecedentes personales: enfermedad de infancia, sarampión, varicela, fue vacunada para la rubéola. Al examen físico se constata signos vitales de 36,5, presión arterial 120 y 70, frecuencia cardíaca 88. Contracciones uterinas de 2 en 10 minutos de 35 segundos y de duración y 2 cruces de intensidad. Tono uterino normal. Se visualiza salida de muco cervical por la vagina, tacto vaginal, cuello centralizado, borramiento cervical 80%, dilatación de 3 centímetros, bolsa íntegra. Situación longitudinal, presentación cefálica, dorso a la derecha y sinuada. Sería latidos cardíacos fetales, claro, 140. Se solicita la ambulancia para su traslado a la maternidad por considerar trabajo de parto. Bueno, perfecto, gracias, Eros. Bueno, muy bien. Recuerden que cuando comenzamos a describir una paciente en obstetricia, y el para cero ese, se dice así, para cero, porque estamos hablando de que una paciente que tiene su primer gesta, no tuvo partos anteriores, ¿sí? Que por ahí creo que lo dijo para O, es para cero, no tiene partos previos. Es una paciente que cursa su primer embarazo y va a tener su primer parto. Bueno, bastante concisa la historia clínica que tenemos acá y fácil para empezar a hablar un poco de lo que sería trabajo de parto, cuando denominamos trabajo de parto. ¿Qué les parece? ¿Quieren que empecemos primero por lo que ya vimos, o sea, lo que estuvimos hablando en las clases anteriores con respecto a los controles prenatales? ¿Qué me pueden decir? Que quizás ya en el control prenatal se le informa a la madre cuáles van a ser los síntomas para el parto, o sea, qué tipo de dolor, por ejemplo, y el tipo de contracciones, para que sí. ¿Y qué más?
¿Y qué más con respecto, o sea, a lo que hemos visto de nosotros de controles prenatales? ¿Qué nos dice acá? Que tienen las vacunas correspondientes, profe. Perfecto, eso es un dato. Entonces nosotros ya vamos tildando, o sea, porque nosotros cuando, bueno, en este caso no, suponemos ahí que la evalúa alguien en APS, en atención primaria, y hace la derivación correspondiente por entender que está en trabajo de parto, iniciando su trabajo de parto, a una maternidad. Nosotros en la maternidad, el residente de obstetricia lo que va a ir haciendo, va a ir haciendo tildes a lo que considera que está bien o cruces a lo que le falta, ¿no? Bueno, por un lado, carnet de vacunas completo. Repasemos, ¿qué vacunas son las que pedimos habitualmente en el embarazo? Las que debería tener completas. Antitetánica. Sí. Y la antigripal. Exacto, esas dos, ahí, perfecto, bien. ¿Qué más del control prenatal? Debemos calcular la edad gestacional de nuevo. Exacto, el cálculo de edad gestacional, ahí ya lo calcula, dice que está de 39 semanas. ¿Qué te parece, Martín? 39 semanas. ¿Qué me decís? Que está en periodo ya de embarazo a término. Exacto, embarazo de término, muy bien. Entonces ahí ya voy marcando otro tilde. Calculé la edad gestacional por FUN, ahí, como dijo Jonás. Y vos decís 39 semanas, embarazo término, listo. Ese tilde a término yo ya lo estoy haciendo, entonces ya estoy saliendo de una situación de riesgo. ¿De qué situación de riesgo estoy hablando, Victoria? Que en las pocas veces que lo hemos visto ya se... De que el feto sea prematuro. Exacto, ya está, no necesito indispensablemente que nazca en un lugar donde tenga neonatología. Cualquier embarazo, cualquier parto se puede complicar, ¿no? Pero bueno, yo ya sé que llegó a cumplir la madurez necesaria para un parto normal. Bueno, ¿qué más? Ella refiere que está bien controlado, asumimos que fue a por lo menos 5 controles prenatales. Exacto, muy bien, Mateo, ahí ya está tirando. ¿Qué dice? Controles adecuados, perfecto, ahí Mateo hizo referencia al número de controles. Mateo, yo te pregunto, esos controles, vos pudiste leer, esos 5 controles mínimos que tienen que tener, ¿cómo deberían haber sido realizados? ¿Cómo entendiste vos que deberían haber sido realizados? 1 en el primer trimestre, 1 en el segundo y los 3 restantes, 1 por mes en el último trimestre. Exacto, o sea, no hace falta, no se vuelvan locos con que en qué momento debería haber sido realizado cada uno. Lo que ustedes tienen que saber es el concepto, o sea, hablamos, mínimo 5 controles es lo que se requiere según las guías. ¿Y de qué forma? Que sean ejecutados en forma periódica, o sea, que tengan un intervalo de por medio. O sea, no sirve de nada que yo le haga 10 controles desde la semana 30 a la 37. No sirve de nada, o sea, porque me perdí toda la otra etapa, ¿sí? Entonces, periódicamente, o sea, tengo que tener el concepto de que un control, intervalo, ¿sí? Para que abarquen todo el tiempo de gestación. Eso es lo que hace referencia. Bueno, a ver, Tobías, ¿qué otra característica tendríamos que considerar si ahí nos dice que el embarazo tuvo un control adecuado? ¿A qué otra característica está haciendo referencia que se cumplió? Y tiene que ser precoz, sí o sí, que ya se ha cumplido. Perfecto, Antes de la semana precoz. 12. Exacto, antes de la semana 12. Antes de las guías nos decían antes de la semana 20, antes de la primera mitad. Vayan marcando todo esto porque estas son cuestiones que ustedes van a tener que rendirme después cuando nos encontremos para la evaluación. Entonces, precoz, algunas guías lo pueden encontrar antes de la semana 20 y ahora se está pidiendo ya en el primer trimestre, alrededor de la semana 12. Perfecto, la periodicidad de lo que viene de la mano de lo que estuvimos diciendo con el número de controles. ¿Qué más? Completo. Completo, universal. Perfecto. ¿Cómo? Completo y universal. Universal, ¿a qué hace referencia? ¿Qué entendiste por universal? Y que se realiza siguiendo un protocolo de manera que todos los médicos puedan realizarla, o sea, de la misma forma.
Sí, y algo más. Basado en el carnet, o sea, se basa también en lo que es el carnet perinatal. Exacto. ¿Y qué más, José? ¿Qué más Se busca, pudiste entender? digamos, con que sea extenso, se busca reducir la morbimortalidad del trabajo de parto y de la madre, y tanto de la madre como del bebé. O sea, cuanto más controles se hagan a toda la población que está en situación de embarazo, se reduce la morbimortalidad. Perfecto. ¿Y qué más podemos entender con respecto a esa universalidad, Karine? Y a todas las embarazadas se tiene que hacer el control. Sí, Y a y toda la ahí, población, y así tenemos la estadística para también la epidemiología de las embarazadas, y así tenemos el control de disminuir la mortalidad tanto en la madre como en muerte de recién nacidos o en muerte infantil. perfecto, ¿sí? Universal significa que debería abarcar a todas las embarazadas y todas deberían recibir el mismo tipo de control, ¿sí? O sea, tanto la que está en una ciudad, la que está en un pueblo, la que está en zona rural, la que está en una provincia con distintos recursos, lo que fuere. Deberían recibir todas el mismo tipo de control, ¿sí? También es importante para prevenir posibles complicaciones de embarazo y atender, Sí. digamos, a esa necesidad, digamos, de forma precoz. Bueno, es una forma también importante, me parece, para tener en cuenta. Y por otro lado, dicen los signos vitales, ahí no sé si lo menciona, pero eso también es fundamental, vigilarlo en la consulta, porque veo que muchos acá ginecólogos no lo hacen, pero la toma de la presión arterial es fundamental. ¿Por qué, Laureano? Porque la alteración de la presión arterial puede tener repercusiones después sobre el feto, digamos. Perfecto. ¿Y alguien sabe ahí, en cuanto a ese parámetro de signos vitales que está mencionando Laureano, que es la tensión arterial, por qué les digo que es tan, ya lo remarcamos, porque es especialmente importante vigilarlo en todas las consultas prenatales y mucho más importante vigilarlo al momento del trabajo de parto? Para que el feto no sufra hipoxia, ¿no, profe? Mateus dice hipoxia fetal, para vigilar la hipoxia fetal. Porque es un signo de preeclampsia. ¿Por la preeclampsia? ¿Cómo? Exacto. Porque tenemos que vigilar, ¿no es cierto?, toda esta patología que es propia del embarazo, que se denomina preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia. Ustedes, ¿alguien leyó algo? Si leyeron algo de hipertensión, algo básico relacionado con el embarazo, van a poder ver que en casi todos lados rápidamente van a tener un número de la prevalencia de la preeclampsia. ¿Alguien lo vio? No. Yo leí algo que en el embarazo había un descenso de lo que es la presión arterial. Generalmente era normal encontrar cifras de 16, por ejemplo, y que había que tener cuidado, especial atención con aquellas mujeres que tenían una presión de 3 en sístoles, y que había que monitorearlas para que podía ser considerado lo que era preeclampsia. Después lo leí muy por arriba, que se podía clasificar la preeclampsia en leve, moderada y después grave, pero nada, solamente leí eso. Perfecto, está bien, sí. Y también tenés que seguir caracteriza, leyendo. ¿Qué más? creo que también se caracteriza por tener proteinuria, ¿o no, profe? Exacto. Ahí ya nos estaríamos metiendo específicamente en la definición. No me quería meter porque todavía es una patología y todavía no marcamos la pauta para estudiarlo en sí. No, lo que les quería decir que si por ahí miraron rápidamente por encima preeclampsia, trastornos de hipertensión en el embarazo, van a ver que tiene una prevalencia del 3 al 5%. ¿Sí? Es un porcentaje que uno lo mira y dice, pero es bajo. No es bajo. O sea, es una patología, es una de las patologías más prevalentes. Estamos hablando que del 3 al 5% de todas las embarazadas van a tener preeclampsia. O sea que es una patología bastante prevalente en nuestro medio, ¿sí? Las patologías, los trastornos hipertensivos son muy prevalentes. Por eso siempre
vamos a hacer el screening, ya sea en una consulta prenatal, en una consulta de guardia, en un trabajo de parto, siempre vamos a tener que hacer el screening, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener que tomarle la presión arterial, ¿sí? Porque el diagnóstico... Incluso le puede pasar a pacientes que son de presión normal baja, o sea, habitualmente tiene presión baja y le puede pasar una preeclampsia igual con el embarazo. O sea, que no hay una todavía definida, no se sabe por qué pasa, y no hay que dar por sentado que si un paciente es hipotenso, normalmente en el embarazo no puede desarrollar. Claro, porque a ver, ¿quién me aclara esto que estuvo comentando Tobías, que dijo que es normal que la embarazada pueda tener 160 de presión arterial? ¿Por qué sería eso? Porque aumenta la volemia del embarazo. Muy bien, María José, ahí tildada en su foto, pero ahí está activa. Perdón, muy bien, aumenta el territorio, entonces aumenta el territorio vascular. ¿Qué pasó? No, iba a hablar eso, porque aumenta la vascularización, entonces disminuye la resistencia periférica, por eso baja un poco la presión. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo interpretamos todavía? Un cambio fisiológico, ¿no? Claro. Cambios fisiológicos de la embarazada, ¿sí? Pero, no quiero meterme de lleno en la preeclampsia, pero ¿hasta en qué etapa del embarazo podemos considerar que los cambios fisiológicos pueden suceder y que está bien? ¿Y en qué etapa ya dejamos nosotros de lado los cambios fisiológicos y ya podríamos estar diagnosticando una preeclampsia? Creo que era 20 semanas. Sí, a partir de las 20 semanas. Exactamente, ¿sí? La mitad del embarazo, semana 20, quinto mes, 20, 22, lo pueden encontrar a las 20, a las 22, 5 meses, eso es el parámetro que pueden encontrar. Todo lo que sea por debajo de ese parámetro, o sea, menor a 20 semanas, puede estar considerado como pregestacional, o sea, previo al embarazo, previo a la gestación, y todo lo que esté después va a ser considerado como relacionado a la gestación en curso, ¿sí? Así que, como para que tengan parámetros así, no les voy a evaluar preeclampsia ni nada de eso en esta evaluación, porque no es el tema, ¿sí? Pero para que sepan que siempre insisto con esto, o sea, que ustedes están haciendo control prenatal para buscar con qué finalidad, para buscar esto, estas cuestiones, que con algo tan básico nosotros ya lo podemos ir tamizando. Bueno, sigamos, volvamos de nuevo al trabajo de parto. Entonces, parámetros vitales, perfecto. ¿Qué más? No sé si falta algo más antes o ya nos metemos en el motivo de consulta. Dice que tiene las membranas íntegras y que, bueno, ya empezó el trabajo de dilatación, el periodo de dilatación. Pero el motivo de consulta, ¿qué te mencionan? A ver. ¿Por qué consultó? Por los dolores y la pérdida de líquido expreso en la vagina. Que si ahí está. referimos a que son los limos, pueden, o sea, es un signo que desencadena el trabajo de parto sobre todo en las primíparas. Perfecto, pero ahí, vamos a ver, entendamos lo que dice ahí. Dice que esta mujer, Clara, consulta por dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Las contracciones uterinas. Se usan por las contracciones uterinas que van dilatando el canal de parto. Entonces lo que duele son las dilataciones. Pero se dilata el canal y eso provoca dolor, no la contracción en sí. ¿Están todos de acuerdo? Aumenta la intensidad. La presión también sobre el cuello uterino. ¿Qué les parece? La contracción también produce dolor. O sea, no es solamente. Sí, creo que hay un umbral para que la contracción sea dolorosa. Supongo. Si ustedes se organizan, a ver, ¿qué vieron? Vamos a ver, porque ahí dice dolores de parto. Si ustedes se organizan, a ver, ¿qué vieron que era necesario? Si bien, como les he venido diciendo, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que desencadena el trabajo de parto, pero ¿qué es necesario para llevar adelante el trabajo de parto? En la fisiología del trabajo de parto, ¿qué se necesita? ¿Cómo lo encontrar? Las contracciones, ¿Un conducto? la frecuencia de las contracciones, la intensidad de las contracciones y la dilatación. Perfecto. ¿Y eso cómo lo también, encontraron? ¿Y eso cómo lo encontraron? ¿Está todo junto? ¿Se separa? ¿Cómo se analiza eso? Fenómenos Son activos. fenómenos activos.
Ahí está, María José sigue estando activa, muy bien. María José, fenómenos activos. ¿Qué son los fenómenos activos? Son fenómenos fisiológicos que dan inicio a la expulsión del feto, podríamos decir, y esto van a dar cambios que se van a denominar fenómenos pasivos, que van a ir preparando el canal del parto. Bueno, y ahora, si vos tenés que meter en esos dos grupos estas cosas que estuvieron diciendo tus compañeros, ¿en qué grupo metés los fenómenos? O sea, ¿qué metés dentro de los fenómenos activos y qué metés dentro de los fenómenos pasivos? Dentro de los activos, las contracciones y los pujos. Perfecto. ¿Y los pasivos? Dentro de los pasivos, la ruptura de la formación de las bolsas de las aguas, la expulsión de los limos, el borramiento y dilatación del cuello uterino y... Está casi todo. De la vagina. Profe, complementando un poco la habla de María, en los activos también las contracciones uterinas, ¿no? El movimiento del diafragma también. Sí, complementa un poco, pero ahí lo dijo muy bien. O sea, eso es lo que yo les quería decir. O sea, sean ordenados para ese pensamiento. O sea, para el trabajo de parto nosotros vamos a necesitar, por una parte, nosotros clasificamos fenómenos activos, que en donde incluimos contracciones y pujos, ¿sí? Y fenómenos pasivos, que van a ser las modificaciones que generan estos fenómenos activos, ¿sí? Principalmente nos vamos a basar en las modificaciones del cervix, del cuello uterino, para dar inicio al trabajo de parto y ver la primera etapa del trabajo de parto. ¿Sí? Bueno, si analizamos los fenómenos activos y que dijimos que los más importantes en esta primera etapa van a ser las contracciones, ya creo que Jonas dijo algo, o dijo casi todo. ¿Qué características debemos considerar nosotros de las contracciones? O sea, ¿qué debemos evaluar? La frecuencia, la intensidad. A ver, ahí van a empezar a hablar Tomás. Decime. Sí, las características son intensidad, frecuencia, la duración, el tono y la relajación. Perfecto. A ver, ahora. Paula Eugeniana, a ver. ¿Qué me podés decir de frecuencia? ¿Cómo, te simplifico un poco, a ver, ¿cómo evaluarías vos o cómo te parece que evaluamos los obstetras la frecuencia de las contracciones? ¿Cómo hacemos nosotros para...? Miden durante 10 minutos, cada unos 30 minutos aproximadamente, a partir de la palpación. En general son entre 2 y 5 contracciones cada 10 minutos, ya cuando hay 5 contracciones cada 10 minutos está en trabajo de parto. Está. Muy bien. Y Eugenia, ¿qué te parece cómo evaluamos nosotros la duración de las contracciones? La duración de las contracciones también se hace por palpación, midiendo el tiempo. Generalmente duran aproximadamente unos 200 segundos, unos 3 minutos como algo. Magdalena, ¿qué nos falta medir? La intensidad. La intensidad. Te tocó la más difícil, sí. Según la subjetividad de la madre. Sí, porque puede ser. Sí. No puede ser por un monitor electrónico materno-fetal para ver la intensidad en milímetros de mercurio o unidades Montevideo. No sé si se emplea, que decía. Por eso le decía que la palpación, ¿no? Sí, por eso le decía que el líquido amniótico. Eso es actividad uterina, ¿no? Sí. La palpación del útero A través de un catéter. se puede profundizar la mano. Sí, pero ¿cómo vas a hacer? O eso la palpación lo vas a reconocer para reconocer una contracción, para
saber su frecuencia, para saber su duración, pero la intensidad no la vas a poder reconocer por la palpación, ¿sí? Lo que usamos al final, la respondió muy bien Magdalena, es algo subjetivo. Miramos la cara del embarazada y le preguntamos, ¿duele mucho? En una escala, ¿qué nos puede decir? ¿Es mucho? ¿Es más o menos? ¿Por qué? Porque todo lo que sea más objetivo van a ser métodos invasivos que ya no se usan, los pueden ver en los libros, poniendo catéteres intraamnióticos, midiendo el aumento de la presión intraamniótica, pero son métodos invasivos que están descritos ya en los libros, pero no, nada de eso se hace, no invadimos así un trabajo de parto para conocer la intensidad de una contracción, ¿sí? De hecho, no es que son necesarios, ¿verdad? Estos métodos. O sea, no interfieren para nada en el resultado. No son. Puede ser, yo leí que la intensidad se podía evaluar en el acme de la contracción que no deprima la pared del útero. ¿Qué sería el acme de la contracción? Sería el pico máximo de contracción. Sí. Exacto. Es que ahí debemos, en ese momento es donde debemos evaluar la intensidad y a partir de ese momento debemos evaluar la duración también. Porque Eugenia dijo una duración, ¿están todos de acuerdo en esa duración? De 200. Yo tengo de 30 a 60 segundos. De 30 a 60. Pasa que esa de 30 a 60 es la que se puede percibir. O sea, dice algunos 50 a 60 es la que se percibe, pero en realidad por monitoreos es 200 segundos. Si es en el periodo... Claro, el tiempo entre una y otra. Para arrancar va a tardar eso. ¿Para qué? Claro, porque por ejemplo, si vos decís hay de 3 a 4 cada 10 minutos, claro, y te durar 200 segundos para que sean 3 a 4 en 10 segundos. En 10 minutos, sí. En 10 minutos. Exacto, o sea, eso es lo que va a durar todo, pero ahí nosotros, la duración que nosotros queremos conocer para diagnosticar un trabajo de parto o intratrabajo de parto para saber la progresión de ese trabajo de parto, la duración que queremos saber es la duración de la intensidad máxima, o sea, del acme. No nos van a interesar esos 200 segundos, sino que nos van a interesar la parte de mayor intensidad, que va a estar en un trabajo de parto alrededor de los 45 segundos. Tendría que estar entre los 30 y 45 segundos, una contracción de una duración con intensidad adecuada para un trabajo de parto, ¿sí? Pero bueno, lo que tienen que conocer es que se mide la duración del acme, el pico máximo de intensidad de esa contracción. No toda la curva cuando va subiendo o cuando va bajando, ¿sí? Porque ahí dependemos también de métodos complementarios. No lo podemos hacer con la mano, saber en qué momento va incrementándose el vector. No, eso no lo podemos saber. Y después, sí, el intervalo que bien lo explicó Paula, la frecuencia, cada cuánto van a ser esas contracciones, y la intensidad, que usamos ese método así subjetivo. Perfecto. Bueno, ahora, si nosotros consideramos esto de los fenómenos activos, que son principalmente las contracciones, y sabemos que van a generar esas modificaciones principalmente en una primera etapa a nivel cervical, ¿cómo definimos inicio del trabajo de parto? Profesor, tengo que sería cuando se constata las modificaciones cervicales, o sea, la dilatación y el borramiento del cuello, junto con el dinamismo uterino progresiva, que sería mayor intensidad de 30 milímetros de mercurio, y el aumento de la frecuencia, junto con el ritmo y el tono uterino. El ritmo de 3 a 4 por 10 contracciones por 10 minutos, y el tono entre 10 y 12 milímetros de mercurio. No sé si está cierto, pero lo que encontré es eso. Está perfecto. Le falta algo más que me tendría que poner en los datos de las modificaciones, los fenómenos pasivos. ¿Alguien vio algo más? 2 centímetros. Exacto, ¿sí? Si vamos a una definición, es eso. Sí. O sea, todo lo que dijo Eros, Mateus y lo que sumó Jonas.
Los fenómenos activos, las contracciones, toda esa intensidad, los milímetros de mercurio, ya les digo, no gasten memoria en eso, pero sí tienen que saber la cantidad de contracciones, la frecuencia, el intervalo, cuántas, en qué periodo de tiempo vamos a evaluar para saber si inicia el trabajo de parto. Mínimamente 10 minutos, pueden ser 15, pueden ser 20, con la mano en la panza y vamos a controlar, a ver, en esa cantidad de minutos, cuántas contracciones tuvo, qué intervalo tuvieron, si fueron cada 3, cada 4 minutos, contracciones que duraron mínimamente 30 segundos de ahí para arriba, con buena intensidad, y a la hora de hacer el tacto yo reconozco que hay modificaciones cervicales y una dilatación mínima de 2 centímetros o más, le pongo el sello de inicio de trabajo de parto. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, ya que nos metimos en trabajo de parto, ¿cómo ahora dividimos el trabajo de parto? Se puede dividir en 3 periodos, que sería el primero vendría a ser el borramiento y la dilatación del cuello uterino, después el segundo sería la expulsión del feto, y el tercero va a ser la expulsión de los anexos, que sería el alumbramiento. Perfecto, muy bien. Si se corta en un ratito, nos volvemos a conectar todos al mismo link, ¿sí? Muy bien. El primer periodo, primera etapa que dijimos ahí de las modificaciones pasivas, también lo pueden encontrar como el periodo dilatante, ¿sí? O solo así, dilatante. Bueno, el primer periodo, entonces dijimos que son las modificaciones que vamos a ir evaluando a nivel cervical, ¿no es cierto? Y sabemos bien dónde inicia y dónde termina el primer periodo para dar inicio al segundo. Cuando se produce el borramiento y la dilatación. A ver. La vagina. Están todos superpuestos. A ver, yo elijo, ya que quieren contestar todos. A ver, Victoria. Cuando la dilatación llega a 10 centímetros, ¿puede ser, profe? Perfecto, muy bien. La dilatación Ahí tenemos cervical. un parámetro importante, ¿sí? Cuando completa la dilatación cervical, que sabemos que 10 centímetros sería la totalidad de la dilatación cervical. Muy bien. Y comienza esta primera etapa cuando nosotros hacemos el diagnóstico del inicio del trabajo de parto, que puede ser con 2 centímetros, con 3, con 4, y con las contracciones que dijimos que tenía que tener mínima 3 en 10 minutos. Bueno, Victoria, ¿y qué entendés por dilatación? ¿Qué sería la dilatación del cuello? Cuando la cabeza del feto comienza a descender y entonces se comienza a abrir la cabeza. Uy, no me sale. El conducto sería. El conducto cervical. Bueno, cervical. Hacelo con las manos, nadie va a pensar que estás haciendo algo obsceno, gestos obscenos. Sino que, bueno, es más fácil por ahí. Ustedes si repasan un poquito de la anatomía, ¿qué forma tiene el conducto cervical, el cervix, el cuello uterino? ¿Cómo se lo describe? Forma de embudo. Un embudo. ¿Más que embudo? Como el cuello de una botella. Sí. Pero si lo llevamos a una forma geométrica, ¿qué sería? Un cilindro, ¿no? Un cilindro. Un cilindro. Entonces, ¿un cilindro cómo está compuesto? Por 2 bases y un... Tiene un orificio de entrada, una salida. Exacto, sí, que se van a comunicar con ese conducto. Muy bien, entonces, si nosotros sabemos que el cilindro tiene un cuerpo más alargado, ¿qué pasa con la dilatación? ¿Qué modificaciones va a generar en ese cilindro? Borramiento. Se hace más delgado. Disminución de la longitud. Retirando. El espesor va disminuyendo. Claro, se va aplanando. Ojo que ahí están metiendo los otros cambios. La dilatación, ¿qué afectaría a ese cilindro? La dilatación. El aumento. No escucho nada. O sea, Paula, con la dilatación. Perdón. A ver, Paula, ¿qué entendiste? ¿Diámetro transverso? No, el espesor en la dilatación no.
Profe, con la dilatación se hace más delgado, ¿no? Y si va... Pero están todos superpuestos. La dilatación aumenta el orificio. El orificio. Aumenta el diámetro de la dilatación, perfecto, ¿sí? Aumenta el diámetro de ese hasta con que orificio. se una con el resto del útero, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Qué otra modificación interviene ahí? La formación del segmento inferior. Sí. Y forma el concepto segmentario. Exacto, ¿eh? Ustedes pueden encontrar esas teorías que describen como que el útero el cuello del útero se va remangando hacia el útero, ¿sí? O sea, va formando todo el segmento uterino, entonces el cuello desaparece, pero no es que desaparece por arte de magia y que queda en el ambiente, sino que se incorpora hacia el útero, ¿sí? Tiene esa capacidad el cuello del útero, ¿no es cierto?, que le permite modificar sus diámetros. Dijimos, es un cilindro, entonces la dilatación, si nosotros lo vemos de frente, tiene un orificio. Ese orificio es el que se va ampliando para que podamos decir, está dilatando, ¿sí? Empieza un orificio cerrado en una nudípara, se va abriendo hasta llegar a los 10 centímetros. Esa es la dilatación máxima. Perfecto. Después, si nosotros lo miramos de lado al cilindro, decimos que esos diámetros se van acortando, se une el orificio externo al interno, o lo podemos tomar como que se va remangando, se va metiendo hacia el segmento uterino, ¿sí? Ahí tenemos dilatación y borramiento, ¿sí? Hay otro... ¿Cómo? Por la acción de las contracciones junto con los ligamentos. Sí. Que es como que se tiran hacia arriba y se remanga de abajo hacia Exactamente. arriba. ¿Por qué? Porque el útero está suelto en la pelvis. Claro, no, está... Tiene todo un elemento de fijación, ¿sí? Tiene todo un elemento de fijación que son, o sea, constituyen básicamente todos los ligamentos anchos, en donde van a tener 3 pilares, uno adelante, otro al medio y otro atrás, entonces ahí se va a fijar todo el útero. Perfecto, escúchenme. Y hay otro cambio, otra modificación que experimenta el cuello uterino. Aparte de la dilatación, del borramiento, del acortamiento, o sea, borramiento, acortamiento, todo eso son sinónimos, ¿sí? Hay otra modificación que experimenta. No. La adelgazación. Consistencia, borramiento, acortamiento, adelgazamiento, es todo parte de lo mismo. O sea, eso sería el borramiento. La dirección que... La dirección del cuello, que es más central ahora.
Exacto, ¿sí? Eso es la centralización del cuello o la maduración con respecto al ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el útero y el cuello hacen un ángulo así, más agudo, más cerrado hacia atrás. Este es el cuello y apunta hacia la parte posterior de la vagina, ¿sí? Y el útero no, apunta a la misma dirección de la vagina. La vagina se dirigiría de esta forma. Entonces, cuando el cuello del útero se va madurando, se va modificando por los fenómenos activos, va haciendo esto. Se centraliza y queda en la misma dirección que el útero. Y van a seguir la misma dirección que la vagina, ¿sí? Entonces, primero apunta hacia atrás, el cuello uterino va a estar apuntando hacia el fondo del saco vaginal posterior y luego se va centralizando, se centraliza con la vagina y con el cuerpo uterino, ¿sí? Ese es el otro fenómeno que va a experimentar el cuello del útero, ¿sí? Todos estos cambios que estamos hablando, que estamos mencionando, el borramiento, la dilatación, la dirección, la centralización del cuello, esto lo vamos a poder ver y lo vamos a poder evaluar así, bien como está descrito en cualquier libro, en la paciente primigesta nullípara, o sea, la que está transitando su primer trabajo de parto. Ya en la que viene con su segundo o tercer trabajo de parto, ya las modificaciones no van a ser así tan de libro, ¿sí? Podemos tener que el cuello nunca llega a borrar y de pronto ya estamos en dilatación completa, ¿sí? ¿Lo entienden? O sea, esta evolución es para un trabajo de parto eutóxico y normal, que evoluciona normalmente y descrito en una paciente primigesta nullípara. ¿Se entiende? Porque después van a tener modificaciones, o sea, se sale de lo normal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando llegamos al final del periodo dilatante? Que ahí lo dijo Victoria, que era cuando ya completaba la dilatación. Inicia el periodo expulsivo. Inicia el periodo expulsivo, muy bien, ¿sí? Ahí vamos a dar inicio al periodo expulsivo. Y ahí se forma, sí, ¿qué pasa? El tapujo, el reflejo, que si se administraron fármacos, este reflejo no puede existir, entonces se hace dirigido, o sea, el médico tiene que indicar cuándo hacer estos pujos, ¿puede ser? ¿Qué fármacos te pueden inhibir eso? ¿Analgésicos, profe? ¿Qué tipo de analgésico? No voy específicamente a la droga, sino qué tipo de analgesia podemos usar nosotros en el trabajo de parto que puede estar inhibiendo ese reflejo. Algo muy usual. No les digo la droga, no les digo que me digan la droga. ¿Qué técnica analgésica usamos que puede inhibir eso? Capaz que lo escucharon, tuvieron algún familiar ahí. ¿Una epidural? Exacto, la peridural, ¿sí? La analgesia peridural del trabajo de parto. Se hace mediante una punción en el espacio peridural y se administran ahí diferentes analgésicos. Puede ser lidocaína, pueden ser otras analgésicos que podemos utilizar en un trabajo de parto. Pero eso, bueno, puede estar inhibiendo un poco la sensación de pujar, ¿sí? Bueno, ahí aparecen, por un lado, la sensación del pujo, perfecto. ¿Qué más puede aparecer ahí? Otro cambio, algún otro de los fenómenos pasivos que ya mencionaron. Formación de la bolsa. Exacto, la formación de la bolsa de las aguas. ¿Cómo la voy a reconocer? Depende del grado de encajamiento. Si no está del todo encajado, está insinuado, puede protruir la bolsa y por tacto se puede palpar. Y si está encajado, exacto, ¿sí? Palpa como plana. Exacto. La formación de la bolsa de las aguas va a ser en ese momento, o sea, puede insinuarse antes, pero por lo general va a aparecer ahí con dilatación completa, ¿sí? Imagínense que las membranas, estando íntegras y con el líquido que contiene toda la cavidad amniótica, van haciendo como un fenómeno que amortigua y va dando también ese impulso para estas modificaciones cervicales, ¿sí? Para todo esto que vimos, ¿sí? Por eso la paciente, si bien
el trabajo de parto duele, las contracciones duelen, son dolorosas, se hace mucho más llevadero por todo este fenómeno, ¿sí? Por la formación de estas bolsas que van amortiguando ese impulso generado por las contracciones, que duelen. Les puedo asegurar que duelen, sí, duelen, pero se hace mucho más llevadero. Después está la que rompe membranas en forma prematura, como vimos la semana pasada, la famosa RPM. Ahí se lo puede conocer como el parto seco. ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien leyó, escuchó algo de eso? No del parto seco, pero sí escuché que la bolsa de las aguas y la ruptura de la bolsa de las aguas favorece entre la sangre y el líquido a la lubricación y favorece el mecanismo de parto. Sí, eso al final, pero Sí, el parto seco sería más doloroso porque se rompe después, de forma tardía. Exacto. O sea, se debería romper más tarde. O sea, el parto seco se le llama cuando rompen antes la bolsa. Entonces se quedan sin líquido para aguantar todo este mecanismo del trabajo de parto, un mecanismo dilatante. Entonces a la mujer le duele. Por eso se transmite de generación en generación. Es algo cultural, ¿no es cierto? Que se va transmitiendo. Ojo que podés tener un parto seco y te va a doler de la gran 7. Y sí, duele, porque no está ese mecanismo que amortigue con las membranas íntegras para aguantar y tolerar mejor todas las contracciones, ¿sí? Aprovecho para preguntar, porque a mi mamá le pasó, sí. A ella como que las enfermeras fueran a dormir, la dejaran ella dijo que perdió líquido, las enfermeras se fueron y ella quedó sola, era su primer parto, y ella, pensaba que el dolor de parto era el dolor de la muerte, se fue acostumbrando, esperó hasta que llegara el obstetra el otro día a la mañana, y ya no tenía nada de líquido. Entonces fue a cesárea directamente, casi también le aplican la anestesia equivocada, y yo nací como que sin piel, de hecho hay sufrimiento fetal. Sí. No, ojo, no se mezcla eso, o sea, porque nosotros podemos, o sea, ahí, sin duda no hubo un control adecuado, que es lo que ahora usted tiene que decir, que controlamos nosotros durante un trabajo de parto en sus diferentes fases, pero no es necesariamente eso por lo que yo les quería decir, o sea, porque la membrana se puede romper, las mamás pueden perder todo el líquido en una etapa muy inicial del trabajo de parto o antes del trabajo de parto, y no necesariamente tiene que pasar algo, o sea, no necesariamente eso es indicación de cesárea, ni tampoco necesariamente ese recién nacido va a tener un sufrimiento, si uno controla adecuadamente el trabajo de parto, ¿sí? No, lo que yo decía es que cuando se rompe fuera de una etapa, que es la habitual, que ya lo dijimos, ¿en qué momento se deberían romper las membranas? Esa bolsa de las aguas se forma y en qué momento se debería romper. Durante el parto. Después que termina la dilatación. Exacto, ya estamos en esta segunda etapa, en el periodo expulsivo, ¿sí? Por lo general en el periodo expulsivo, en donde esas membranas no tienen, o sea, están sosteniendo o tolerando la fuerza de las contracciones solamente con su poca resistencia, porque ya no tienen contra qué, o sea, ya el cuello no está, el cuello ya se dilató todo, ya se borró todo, entonces abomban hasta que su resistencia no puede más y se rompe. En ese momento es el que debería romperse. Cuando se rompe antes de iniciar el trabajo de parto o en una primera etapa del trabajo de parto, ahí es cuando las pacientes pueden experimentar esto que culturalmente se va diciendo que es un parto seco. Que duele, obviamente duele porque no está todo este sistema que amortigue el dolor para las contracciones. Perdón, ahí pueden tener una infección, ¿no? Sí, pero ¿qué habíamos dicho? Cuando transcurre mucho tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí. Porque no olvidemos que es una barrera, ¿sí? Las membranas amniocordiales son una barrera para evitar, ¿no es cierto?, el ascenso del germen. Bueno. Y en ese caso, profe, ¿no se debería intentar no hacer el tacto vaginal por el tema de las infecciones, como decía? Ahí no me acuerdo quién habló. Laureano dijo recién. ¿Qué les parece al resto del auditorio? A ver quién le puede contestar. Igual el tacto hacer lo menos posible.
aséptico. Ajá. ¿Quién dijo ahí lo menos posible? Yo. Bueno. ¿Qué más quería decir? No sé, Tomás, ¿qué decía? Que sí que hay que evitar la repetición del tacto, pero el tacto también se tiene que hacer con guante y lo más aséptico posible. Claro, si también Perfecto. si ya está en el trabajo de parto, no va a quedar mucho tiempo más el niño dentro del útero. El problema es si va a Exacto. demorar mucho, tardar mucho en nacer. Exacto, exacto. El riesgo está, pero está descrito en eso. Obviamente que siempre no va a ser más conveniente limitar la cantidad de exploraciones, o sea, limitar la cantidad de tactos, no la vamos a estar tactando innecesariamente y repetidamente. Y bueno, vamos a controlar eso, que el trabajo de parto siga su curso para que no se prolongue más allá de lo necesario, ¿sí? Para evitar también este riesgo de infección. Pero bueno, ya metiéndonos en este tema, porque ¿qué deberíamos controlar nosotros en el trabajo de parto en el periodo dilatante? Aguarden un segundo que me está llamando la residente. Ahora sigo. Y evalúen esa pregunta. Chicos, ¿alguien vio que llegó un mail para hacer las prácticas en el hospital ya? Sí, No. recién vi que llegó y que están, bueno, cada docente va a sacar su turno para hacer la práctica de Claro, pero psicología, sería la primera. eso es lo que no entendí, si el profe, o sea, el doctor Ponce nos va a guiar él o es Elizalde el que lo coordina. ¿Quién se los manda, chicos? Yo no Yo recibí. entendí que cada docente iba a tener su turno y iba a llevar sus estudiantes. No sé quién preguntó, pero está en la página de... yo me suscribí al newsletter que, en la página de Ciencias Médicas, en la, digamos, En el la transparente. cátedra. Claro. Gracias. Qué buena noticia. Por lo menos con un muñeco. Algo es algo. Y sí. Bueno, estoy de vuelta. Ahí me avisaron que tenemos una paciente con 5 centímetros y 70% borrado. Así que, ¿qué les parece? Una paciente que está cursando su tercer embarazo. Ya sale. El trabajo de parto. Sí. Grado 2. Así que en cualquier momento vamos a salir corriendo, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué controlamos entonces en el trabajo de parto? Específicamente vamos a ver qué controlamos en el periodo dilatante. ¿Qué deberíamos controlar? Hay controles maternos y obstétricos. Sí, maternos, ¿qué controlamos? A ver. Signos vitales. Los signos vitales. Sí. La hidratación también. ¿Signos vitales cuáles? ¿Nos interesa la frecuencia respiratoria? El pulso radial, El cardíaca, la temperatura, la presión. Muy bien. Cada 4 horas, preferentemente. Sí, perfecto. Muy bien. Y la frecuencia respiratoria también, ahora que estamos en COVID, pero bueno, no lo vamos a hacer en una paciente de hacer. Si ya sabemos que tenemos la sospecha, lo vamos a hacer de otra forma. Pero bueno, en un trabajo de parto normal, controlamos signos vitales maternos. Muy bien. Lo que dijimos de la presión arterial, bueno, no hace falta que les vuelva a decir. ¿Cómo puede estar la frecuencia cardíaca materna? Aumentada. ¿Por qué puede estar aumentada? Aumenta en la contracción, si no estoy equivocado. Porque... No sé. No, un aumento la Por estimulación simpática puede ser, por los dolores. Exacto. Vamos a tener usualmente un ataque. Pero bueno, ahí, ¿qué deberíamos descartar? De que no está sufriendo el shock, de que no está perdiendo sangre. Eso parece. No, eso lo vemos o experimentaría. Si está perdiendo sangre en forma, si se exterioriza, lo vas a ver. Y vas a ver una hemorragia, que puede ser por genitales, obviamente, ¿no es cierto? Si hay algún desprendimiento o alguna hemorragia importante que se esté exteriorizando. Y si la sangre que esté perdiendo no se exterioriza,
¿Qué vas a encontrar? Debería estar pálida también, por ejemplo. Sí, ¿y qué más te va a hacer la sospecha de que pueda estar con un shock hemorrágico interno? Hipotensa. ¿Y qué más del examen físico? Temperatura, baja temperatura. Puede tener una hipoxia también. Pulso disminuido, por ejemplo, pulsos distales disminuidos. Sí, pero eso es todo general, o sea, pero eso te lo puede dar cualquier shock, pero para vos saber que la sangre puede estar adentro. Hematoma. La distinción del abdomen, un hemoperitoneo. ¿Qué te genera el hemoperitoneo, Mateo, más que distensión? De líquido, la palpación. A la palpación no la vas a reconocer al líquido, al hemoperitoneo, vas a reconocer otra cosa en la palpación. Como una materia, desplazable. Desplazable. La onda cíclica. O manchas. No sé. No, algo más ¿La sangre básico. no irrita el peritoneo? ¿No le provoca dolor abdominal? Y entonces, Un abdomen agudo ¿cómo va? sería un abdomen Un agudo. abdomen agudo, antes que toda esa matidez, el timpanismo, no, eso no, eso es para otras cuestiones, para una citis, algo que sea algo más crónico que pueda dar. Pero para esto es algo agudo, o sea, si nosotros estamos sospechando que se rompió el útero y que está con una hemorragia interna, estoy hablando de causas que podrían llegar a suceder en una paciente con un útero gestante de término, ¿no? Si se rompió el útero y sospechamos que tiene una hemorragia interna, por eso está taquicárdica, está pálida, está hipotensa, está con un shock hipovolémico, pero no exterioriza sangre por fuera, el abdomen va a estar con un abdomen agudo, ¿sí? Va a tener una irritabilidad peritoneal producto del hemoperitoneo que me va a generar eso, una defensa marcada a nivel abdominal, ¿sí? La sangre es sumamente irritante para el peritoneo y ahí se va a manifestar de esa forma, ¿eh? Yo quiero palpar el abdomen y va a tener un abdomen, no va a ser en tabla porque tiene un útero gestante, pero va a tener un abdomen agudo, ¿sí? Pero bueno, volvamos a lo normal. Perfecto. ¿Qué otra cosa dentro, relacionada específicamente con un trabajo de parto? Esto también, bueno, si estamos sospechando una ruptura uterina, se va a relacionar con un trabajo de parto. Pero, ¿qué otra cosa que es un poco más común deberíamos descartar nosotros si una paciente está taquicárdica? Una infección, va a estar elevada la temperatura corporal. Exacto, o sea, primero, yo noto taquicardia, bueno, puede estar un poco acelerado el pulso porque está embarazada, porque está con contracción, está experimentando el dolor, está con una descarga simpática, perfecto, pero tengo que descartar que no esté bajo, con fiebre, ¿no es cierto? Que no tenga aumento de la temperatura, ¿sí? Básicamente. Bueno, y me dijeron también controles obstétricos. ¿Qué controles obstétricos? La frecuencia cardíaca fetal es un parámetro bastante evaluable. Y después las variaciones de presentación que pueden llegar a tener. Sí. Y la actividad uterina. Actividad del útero. Exacto. Sí, luego van las contracciones, los tipos de contracciones, la frecuencia. Exacto. Muy bien. Está todo Posición perfecto. fetal. Sí, eso que si repasamos ahí, relacionado con la semiología que habíamos hablado en los encuentros anteriores, ¿qué deberíamos definir para el trabajo de parto? La situación, presentación y posición. Exacto, bueno, a ver, ¿a qué hacía referencia la situación? ¿Qué situaciones conocemos? Hace referencia a... Dale. Decilo. No, dale. Hace referencia a cómo se encuentran los ejes longitudinales tanto de la cadera materna como del feto, que pueden estar, o sea, el eje en relación al eje longitudinal de la madre, el feto puede estar de manera longitudinal, transversal u oblicua. Perfecto, muy bien. Bueno, y ahora, posición. Puede ser anterior, posterior.
y tenemos que tener un punto guía para determinarlo. Nosotros creo que usamos el dorso del feto para determinar. Si está bien, decimos que es derecho, si decimos que está a la izquierda, es izquierdo, o anterior, o posterior. Muy bien. ¿Y presentación? ¿Tobías? La presentación sería la parte del móvil fetal que se va a insinuar lo que es el estrecho superior de la madre. Muy bien. Pero ¿cómo han estudiado? Ustedes están todos súper afilados, ¿no? Perfecto. Lo que se presenta, lo que se ofrece hacia el estrecho superior, ¿sí? Lo que se está presentando ahí al apéndice. Entonces, ¿qué presentaciones puedo tener? Cefálica. Hipodálica. Muy bien. Y dentro de Y para- tenemos occipital, de frente, de cara y de bregma. Y para el parto, ¿qué presentaciones son las que puedo hacer parto vaginal? Occipital. De ver. Modalidad de presentación. Presenta primero, ¿qué presentación? ¿Más común? Cefálica, ¿sí? Primero, para parto vaginal, cefálica. Se puede hacer parto podálico, pero no es recomendado. O sea, ¿qué pudieron encontrar? ¿Seguimos haciendo? ¿Ustedes que vieron algo, encontraron algo? ¿Se hacen los partos en podálico? ¿Se pueden hacer? ¿Están recomendados? ¿Se deberían hacer? No, creo que no estaban recomendados. Yo leí de que hay gente que como que se especializa, pero de que se recomienda de que se haga cesárea en los casos de presentaciones podálicas. Sí, o sea, entonces, ¿alguien encontró que esté contraindicado el parto podálico? Bueno, lo pueden buscar también, puede quedar como una iniciativa para buscar a ver qué podemos encontrar, ¿no? Bueno, yo les puedo decir que no es lo más frecuente. Bueno, y después entonces, ¿qué estuvieron diciendo? Si nosotros vamos a lo más frecuente, es la presentación cefálica, ¿no? Nos vamos a basar en primero, nosotros conocer lo normal, por eso quiero que sepan trabajo de parto normal, presentaciones normales, ¿sí? Variedad de presentación más frecuente, normal, todo, ¿eh? Para después meternos y conocer lo distóxico, primero tenemos que saber lo eutóxico, ¿eh? Bueno, entonces, ¿y variedad de presentación qué me pueden decir? ¿A qué hace referencia? Que dependiendo de la actitud que adopte el móvil fetal, va a determinarse un punto diagnóstico en el cual puede ser, en caso de presentación cefálica, de vértice, sincipucio, frente, cara, por ejemplo. ¿Y la actitud fetal, por qué está dada? ¿Entendieron eso? Por el grado de flexión o deflexión que tome el feto, el móvil fetal. Perfecto. ¿Todos lo entienden a eso? Porque partamos de la base de eso, se partan de eso, o sea, háganse en la cabeza. Después me fijo, habíamos estado viendo en otros años, en otras comisiones, había unos videos en YouTube que estaban buenos, explicaban bastante claro y se podían reproducir. Después veo si los encuentro el link, se los paso. Para que entiendan lo que es la actitud, ¿sí? Cómo va a estar el feto, la posición fetal, donde va a estar todo flexionado, ¿sí? Esa es la posición fetal. Y la actitud va a estar dada por lo que es la presentación cefálica con respecto al cuerpo, ¿no? La flexión o deflexión que pueda presentar, ¿eh? Eso es muy importante para que ustedes después entiendan todo lo otro, porque si no, se hacen un lío y no entienden nada, ¿eh? Bueno, y de las variedades de presentación, ¿cuál encontraron que era la más frecuente? La de vértice. Muy bien. Bueno, y entonces, sí, ¿qué querían decir? No, sonó solo el micrófono porque no había apagado, estaba hablando. Pero deberíamos ubicar el sincipucio como punto de referencia, de diagnóstico. Perfecto. Bueno, y si ya nos metemos en el periodo expulsivo, ¿qué va a pasar en el periodo expulsivo? ¿Qué le pasa al feto? La madre, ya dijimos que experimenta la sensación de pujar.
O determinados mecanismos del parto, es decir, adopta movimientos pasivos para adaptarse a los diámetros de la pelvis. Exacto. ¿Cómo son esos movimientos? Está dividido en 4 o en 6. Uh-huh. El primero sería la acomodación del estrecho superior, que el feto, la mayoría de las veces, se posiciona ocipito ilíaca izquierda anterior, que él flexiona más el cuello para que se presente a su menor superficie, que sería el occipital, y el diámetro mayor de la madre, y se encaja. Uh-huh. Entonces ahí Jonas nos metió otros conceptos que deberíamos conocer, que no se los quiero ni preguntar, ¿no es cierto? Estamos hablando de medidas. ¿Cuáles serían los diámetros que deberíamos conocer en la presentación fetal y cuáles serían los diámetros de la pelvis que deberíamos conocer, ¿no es cierto? Para saber si el contenido puede salir por el continente, ¿no? Porque seguramente ya lo investigaron. Eso de la pelvis, ¿se hace en el momento o porque en el carnet perinatal no hay una opción para evaluar la pelvis de la madre? ¿Lo hay? Uh-huh. Y ahí ya se me escapó con otra pregunta. Por ejemplo, el diámetro menor del cefálico, digamos, es el suboccipito bregmático de 9,5 centímetros. Después uno mayor a este es el suboccipito frontal, por ejemplo, de 12 centímetros. El occipito frontal es de 12. El suboccipito es de 10.5. Sí. Bueno, ¿y cuáles sabemos que hasta cuánto podría ser lo que pase? O sea, ¿cuál vamos a decir que no puede pasar? ¿A qué medida? 12,5 o 11 centímetros del oblicuo izquierdo preferentemente, es más largo, de la madre. Uh-huh. Bueno, entonces... Claro, porque el estrecho inferior de la pelvis materna tiene un diámetro anteroposterior de 10 centímetros y un diámetro transversal de 7, si no me recuerdo. Entonces, justo por eso que dice Mateo. Son varias medidas, pero tenemos que tener en cuenta ahí el suboccipito bregmático, ¿sí? Sería más frecuente y el que va a tener una evolución de un trabajo de parto eutóxico prácticamente sin complicaciones, ¿cierto? Y nosotros debemos conocer el ángulo, el diámetro del conjugado obstétrico de la pelvis materna para poder saber si se va a determinar. Como dijo hoy, como preguntó Jonas, no hay una evaluación previa, salvo que lo sospechemos específicamente en una embarazada, que puede ser alguna embarazada adolescente o de muy baja estatura, muy menuda, si estamos con dudas que esa pelvis sea una pelvis muy estrecha. Pero si no se hace tampoco rutinariamente todas las mediciones y la radiología específica para evaluar y medir una pelvis fuera de un trabajo de parto, ¿sí? Todas las embarazadas van a tener una prueba de parto, ¿sí? Y en el momento del trabajo de parto, intratrabajo de parto, uno va valorando a ver si la pelvis es una pelvis que puede ser viable para un parto vaginal o no, ¿sí? Porque aparte debemos esperar a ver cómo se posiciona ese feto, ¿no? Por eso no se hace se hace una valoración previa, pero en algunos casos muy puntuales. No es algo rutinario que se haga a todas las embarazadas. ¿Lo entienden ese concepto? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con todos esos movimientos que se acomoda el feto, que lo llevan a transitar el canal del parto? Y entonces, ¿cómo concluye esto? Y Jonas había dicho que se encaja, así que previamente se insinuó, se encajó, y después, una vez que atraviesa el estrecho superior, se genera una rotación intrapélvica que lo vuelve la cabeza vertical,
para que coincida con la abertura vaginal y poder ser expulsado de esa forma. Si continúa con el resto del modo vegetal, o sea, con el diámetro diacromial, que a su vez se va a estar encajando en la estrecha superior. Exacto. Rotación interna. ¿Cómo? O sea, rota internamente 45 grados y ahí se presenta lo que es el asinclitio o sinclitio. Lo común era asinciclio posterior. Exacto. ¿Qué es lo que cómo vamos a diagnosticar el sinclitismo? ¿Qué entendieron? ¿Cómo? A través de la palpación. Claro, por la cisura. Dependiendo qué. Sí, Martín. Por la cisura parietal sabes si está más del lado, o sea, cuál se presenta más. No sé cómo explicarlo bien. Se ve más del lado anterior o posterior del hueso. El parietal. El parietal, claro. Exacto, eso nos va a dar el diagnóstico de sinclitismo, ¿sí? ¿Y cómo hago yo? O sea, sí, ¿qué me querés? ¿Asincrítico o sincrítico interfiere en algo en el parto o no? Buena pregunta. ¿Qué les parece? Sí, interfiere. Yo había visto que cuando está más por el lado del sacro, había que hacer cesárea, porque no iba a pasar. Y va a determinar fenómenos plásticos en el feto. Sí. Cabalgamientos o resistencias de espermatomas, por ejemplo. Exacto. Pueden suceder las dos situaciones, pero también investiguenlo. O sea, podemos tener que nos va a interferir en un trabajo de parto, nos puede hacer una distosia, nos puede generar una distosia del trabajo de parto, o solamente puede generar fenómenos plásticos en el feto, hasta llegar a generar cefalomatomas, que son ya alguna complicación, ¿no es cierto?, en el recién nacido. Bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para evaluar todo esto que está transitando el feto en el canal del parto? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si ya está rotando internamente, si ya pasó el estrecho superior, si ya llegó al estrecho inferior? Tenemos que determinar los planos de Hodge. Exactamente. ¿Sí? Por medio del tacto vaginal, nosotros lo que vamos a ir reconociendo, o sea, la evaluación semiológica importante en el periodo expulsivo es la evaluación de los planos de Hodge. ¿Sí? Eugenia miró para el costado y dijo, Hodge, ¿qué es Hodge? Bueno, fíjense, vean esos planos de Hodge, el jueves lo vamos a seguir hablando y nos quedaría para el jueves, digo porque se nos va a cortar de nuevo. El jueves tendríamos que terminar de ver el periodo expulsivo, me van a explicar los planos de Hodge, son sencillos, son 4 planos que ustedes deben saber cuáles son las referencias que utilizamos para ellos y deberíamos hablar de la última etapa del trabajo de parto, que es el alumbramiento. Quiero que hablemos alumbramiento normal, ¿sí? Pero hacemos la distinción de que para el alumbramiento hay distintos tipos de alumbramiento, ¿sí? Que van a ser alumbramiento espontáneo, alumbramiento dirigido o activo, ¿sí? Vamos a hablar de esos dos tipos de alumbramiento, y volvemos a repasar todo esto del trabajo de parto. ¿Alguna duda, pregunta? Una consulta. Justo cuando lo llamaron a ustedes, yo les hablaba a mis compañeros que el doctor Elizalde nos mandó un mail. Nos mandó un mail para ya empezar con las prácticas en el hospital de simulación. ¿Qué tenemos que coordinar con vos? Y creo que si no entendí mal, vos tendrías que elegir un horario para coordinar con nosotros. Que hay actividades de ginecología y de obstetricia. Y en una de estas actividades, que sería la tercera actividad, es el parto normal, el 18 de mayo, no sé si ya está avisado. Sí, yo estoy avisado. El tema es que, claro, lo corrieron, o sea, ¿qué pasó? Se corrió, ¿por qué? Porque habían hecho la grilla un poco, o sea, no tuvieron en cuenta la evaluación parcial. O sea, yo ya me anoté para la semana que viene para dar la actividad en simuladores, pero la semana que viene es parcial, o sea, no se podría dar.
la actividad. Entonces se corría toda una semana. Así que eso todavía no me informaron. Por eso todavía no les aviso nada. Pero bueno, la actividad de simuladores para los que estén en Rosario, los que se encuentren acá y los que puedan acceder, y vamos a hacer en cupos, creo que van a ser, obviamente no van a poder ser los 16 juntos, creo que vamos a manejarnos en grupos de 7 como máximo, calculo, 6 o 7, y la vamos a hacer, yo me anoté los días martes, y la vamos a estar haciendo en horario creo que me habían asignado de 14 a 16. Vayan teniéndolo presente, pero bueno, todavía no está confirmado porque es por esto de la evaluación parcial que no se tuvo contemplada en la grilla de las actividades de simulación. ¿Y esa evaluación entonces oral? ¿Cómo? ¿Que esa evaluación entonces, como habíamos dicho, oral y en clase? Sí. Listo. Vamos a hacer oral. También, no sé si lo vamos a hacer todo. ¿Cómo es la dinámica? Eso. No, lo vamos a unir menos. Probablemente no nos unamos todos en el Zoom, sino que les diga que entren algunos. Vamos a entrar, qué sé yo, de grupos de 3, 4 y vamos a ir haciendo una evaluación oral, así puedo tener una mejor evaluación de cada uno de ustedes. UP2 y 4 solo, ¿no? Obstetricia, sí. Mi caso particular, profe, bueno, la primera vez que nos vemos, estoy medio perdida porque la secretaría me asignó a esta comisión con ustedes, pero mis horarios a la mañana son incompatibles, así que no puedo estar. Y me dijeron para cambiarme a